ustedes cómo están, de dónde me escriben, bendiciones, de dónde están conectados. Ay, Valledupar, un abrazo gigante, Dios te bendiga. Desde Neiva, desde el Huila, un abrazo gigante. Bendiciones de lo alto, Dios les bendiga. Desde Huila, me parece maravilloso. Armenia, yo conozco Armenia, Armenia es hermoso. Pereira también es hermoso, con mucho frío. Arauca, Arauca, bendiciones, bendiciones desde Bogotá, un abrazo gigante desde la capital, bendiciones desde Atlanta, desde Georgia, tenemos a una poderosa, un poderoso desde Georgia, desde México, bendiciones desde Neiva, desde Argentina, Rosa, bendiciones, desde Islas Canarias, un abrazo, Valledupar también, Popayán, un abrazo gigante, Manta, Cundinamarca, bendiciones, Jamundí Valle, Barranquilla, bendiciones, Medellín, un abrazo gigante, desde Miami, Florida, un abrazo gigante, desde Panamá, desde Ecuador, desde Nicaragua, bendiciones, desde Puerto Berrío, Antioquia, un abrazo, desde Venezuela, Anzoátegui, bendiciones, no, desde Nueva York, Lili, un abrazo gigante para ti. Bendiciones desde Barranquilla, bendiciones desde Popayán. Uy, wow, fantástico. Tengo un gran número de poderosas y poderosos en diferentes rincones del mundo, definitivamente, del mundo. Desde Cali, un abrazo gigante. Entonces, miren, Cúcuta, presente, Barranquilla, Nueva York, Uruguay, Argentina, mi querida Natalie, un abrazo gigante. Santa Marta, bendiciones, un abrazo. Ay, gracias, María, bendiciones. Sabrina, bendiciones. Islas Canarias, Marta Liliana, un abrazo desde Manaure, desde La Guajira, Manaure, Palmira, Valle, Cúcuta, Bogotá, bendiciones. Gloria al Señor, qué bendición tener a tantas poderosas desde tantos lugares de el mundo entero. Así que Poderosa en la intimidad con Dios es un devocional internacional porque llega a todos los rincones del mundo. Así que donde usted se encuentre, usted no tiene excusa y su zona horaria tampoco. Bueno, vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias al Señor. Desde Perú, Cintia, un abrazo gigante. Me alegra mucho tenerte por aquí. Vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias al Señor. Les cuento que anoche cuando me acosté, yo dije, Dios mío, ¿será que no va a haber devocional? Aruba, de Urabá, Antioquia. Un abrazo. Anoche cuando me acosté, no había luz y no puse a cargar el celular. La computadora sí estaba cargadita. Y yo dije, Dios mío, si no hay luz y ahora, ay, Dios, y necesito cargar. Bueno, gracias a Dios llegó, pero estaba bajita de batería. El celular está bajito de batería. La computadora está a media batería, pero no hubo luz en toda la noche. Así que solamente llegó hasta en la madrugada. Pero bueno, aquí estamos. Así que siempre, si pasa algo, entonces no hay conexión, pero bueno, sí, hubo conexión, gracias al Señor. Ay, mi Daisy, gracias a ti por sumarte siempre, Dios te bendiga. Gracias a ti y gracias al Señor que nos permite levantarnos todos los días en esta búsqueda. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor. Por esta semana, estamos terminando semana y es una bendición que el Señor siempre nos acompaña con su hermosa presencia todos los días. Así que el Señor que nos siga acompañando con su hermosa presencia todos los días. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle, Señor, gracias por esta madrugada, por este tiempo. Señor, toma a cada una de las personas que se están conectando a esta hora, Señor, y a las que ya vienen conectadas. Tú conoces su corazón, tú conoces su petición, tú conoces su deseo, tú conoces su necesidad, tú conoces sus fortalezas y también sus debilidades. Señor Jesús, ayúdanos a ser mejor para ti cada día. Ese es el objetivo. Señor Jesús, llénanos de ti porque te necesitamos, Padre Santo. Te necesitamos hoy y siempre, Señor Jesús. Llénanos de ti. Guárdanos en esta madrugada. Abre nuestra mente, nuestro corazón y nuestros pensamientos y toma ese lugar allí donde estamos, Señor.
Hay muchas personas en diferentes lugares a esta hora, Señor. Allí en su país donde está, allí en esa ciudad donde está, allí en ese pueblo, en esa vereda, en ese lugar donde está en este momento conectado, Señor. Toma su vida, sus pensamientos, su necesidad, Señor. Y seas tú respondiendo, Padre, conforme a tu voluntad y enseñándonos a esperar en ti, Padre, que es lo más difícil, esperar en ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, que nuestra humanidad entienda la importancia de obedecer a tu palabra y de esperar en tu voluntad. En tu nombre, Señor, te amo. Gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Espero que me estén escuchando perfecto, que todo esté bien. Bueno, vamos a ir a la palabra y vamos a ir a Juan. Vamos a ir a Juan 8. Vamos a ir a Juan 8 y vamos a leer unos apartes. Voy a estar leyendo y sobre lo que vamos leyendo vamos haciendo la reflexión. Recuerden que la palabra es viva, real y eficaz para nuestra vida. Esta palabra hay que ponerla por obra en nuestra vida. Leerla, analizarla y decirle, Señor, háblame a mi vida y a mi corazón. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Dijo entonces Jesús a los judíos, Juan 8, del 31 al 38. Dijo entonces Jesús a los dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, dijo Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y respondiendo ellos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén, gloria al Señor. Más adelante, en el verso 30 y 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Pregunta el Señor Jesús. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. El verso 43. Y el verso 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Quiero que nos centremos en estos versículos donde el Señor nos está diciendo claramente, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Los judíos le decían al Señor, pero si nosotros somos del linaje de Abraham, nosotros hemos creído en lo que cree Abraham. Y el Señor les está diciendo, el que hace pecado es de pecadores. El que está caminando y haciendo el pecado no ha entendido cómo es caminar en el Señor. Entonces muchos decimos, no es que yo sí soy, no es que yo sí busco, no es que yo sí oro, pero sigues dando vueltas y dando círculos en esa misma circunstancia de pecado. Los judíos decían, yo creo. Los judíos decían, yo soy. Los judíos decían, pero si es que descendencia de Abraham somos. Nosotros somos del linaje. Entonces, ¿cómo dices tú? Ellos creían que ya eran libres. Y el Señor les ha dicho, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Podemos decir, sí, yo soy de Jesús. Sí, yo creo en Cristo. Sí, es que yo he creído. Mi mamá toda la vida me llevó a la iglesia. No, es que yo toda la vida en mi casa todos hemos ido y hemos buscado. Yo nací en un hogar cristiano. Yo nací creyendo en Dios. Pero que practica pecado y el que sigue practicando pecado
no hace lo que el Señor está diciendo. Entonces Jesús le dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces no ha conocido la verdad, no ha conocido y no está viviendo a Cristo. Y a veces son cositas que a nosotros no nos gusta escuchar porque todo se vuelve absolutamente muy superficial en lo espiritual. Y en lo espiritual es mucho mejor el agua tibia, pañitos de agua tibia, para no tocar sensibilidades. Pero eso son solo cosas que usted y yo conocemos, porque es que hay pecado oculto. Hay mucho pecado oculto, mucho pecado que los demás no conocen, pero que cada uno en su intimidad sí conoce. Y allí es donde yo me hago la pregunta. La palabra del Señor dice en Santiago 1:22, mas sed vosotros, Santiago 1 del 22 al 27, mas sed hacedores de la palabra y no totalmente oidores. Eso ya lo sabemos. Mire, la palabra la conocemos. Ay, sí, claro, yo sí he escuchado eso. La palabra del Señor dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Aquí nuestro peor enemigo no es el diablo, como dice, es que es Satanás y el diablo y hay poder. No, nosotros. Nos podemos estar diciendo mentiras, nos podemos estar diciendo que estamos bien, nos podemos estar diciendo que no me duele, nos podemos estar diciendo aquí no pasa nada y sí pasa mucho. Y el Señor quiere que nosotros vivamos en paz, en tranquilidad. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo. Yo necesito vivir en ese reino con Cristo, cumpliendo su palabra, pero viviendo en paz. Yo necesito vivir en paz. Y cuando tengo remordimiento, resentimiento, dolor, ira, rabia, no significa que mis emociones son muertas. No significa que para yo vivir en Cristo plena, maravillosa, feliz, cumpliendo su palabra, yo empiezo a caminar como un robotcito en la vida sin tener emociones, sin tener molestias, sin tener dificultades. No. El punto es que según las circunstancias que a mí me van llegando en la vida, yo necesito saber manejarlas en Cristo, aprenderlas, pero el Señor lo hace conmigo. Entonces, a veces vamos por la vida, no es que no, yo sé, eso dice la palabra. Sí, yo lo he escuchado toda la vida. Una mamá puede decirle toda la vida, un papá puede decirle toda la vida a su hijo cómo es su comportamiento, pero solamente su madre y su padre saben que realmente el hijo aprendió cuando empieza a ejecutarlo en su vida. Yo sé que tanto he aprendido de lo que mi mamá me enseñó porque lo ejecuto. De lo contrario, yo voy a decir, no, mi mamá me enseñó mis cosas y yo nunca en la vida las puse en práctica. Amén. Entonces, qué bendición que nosotros tengamos presente eso en nuestra vida, que debemos ser no solamente oidores. Y al ser oidores es tomar la palabra y empezar a leerla o escucharla, pero no convertirnos en esas personas hacedores de la palabra. En el verso 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, o sea, del diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. Amén. Él es el padre de la mentira. Por eso nosotros debemos tener muchísimo cuidado cuando nos empezamos a aceptar muchas situaciones diciendo, no, eso no pasa nada. Entonces llegamos a la normalidad de las cosas, que es lo que quiere pasar hoy en día. Todo se quiere volver normal. Todo quiere caer en la terapia de que eso no pasa nada. Y ese no pasa nada es lo más peligroso que hay. Eso es normal, tranquila, eso no pasa nada. No, sí pasa. Y cuando pasa, pasa. Por eso yo necesito empezar a tener claro cómo camino. La normalidad no debe hacer parte de mi lenguaje. En que el padre de la mentira es Satanás. Y yo necesito no dejarme enredar ni embaucar por la mentira que el enemigo vende. Amén. Sé que hay muchas situaciones en nuestra vida y esto más de pecado público porque sabemos que los judíos querían matar a Jesús. Y él le decía, pero me queréis matar, ¿de qué hablas? ¿Cómo es que tú eres padre? ¿Cómo es que vienes del linaje de Abraham? ¿Cómo es que crees en el Dios de Abraham, pero me quieres matar? Entonces, muchas veces vamos caminando y se va caminando en muchas direcciones creyendo que estamos en la dirección correcta,
Cuando decimos, no, es que yo hago esto, yo hago aquello, no, yo también creo en Jesús, yo también creo, yo lo hago, mire, yo vivo así, yo vivo así, ¿sí? Pero internamente, esas son cuestiones internas. Aquí estamos hablando de algo público que Jesús hablaba con los judíos. Pero ¿cuántas cosas sola? ¿Cuántas discusiones sola conmigo? ¿Cuántas batallas internas sola tengo que esas batallas me llevan al pecado? Que esas batallas no me dejan crecer. ¿Cuántas situaciones me tienen acongojada? ¿Cuántas situaciones yo estoy viviendo? Mire, si hay algo que a usted no le gusta, si lo que usted está viendo no le guste, cámbielo. Hay muchas situaciones en nuestro entorno que a nosotros no nos gusta. Uno va orándole al Señor para que el Señor en su infinita misericordia le dé las herramientas para ir eliminando todo aquello que a uno no le agrada. No estamos sujetos a vivir en lo que no nos gusta. No estamos sujetos a vivir en lo que nos tienen conformes. Dios hace la obra. Solo necesitamos nosotros que el Señor haga la obra en nosotros, pero si nosotros declaramos y le decimos a Él. La cita de Santiago 1, del 22 al 27. Gracias, mi Jessie. Hay muchas, esto es el pecado más que el que vea otra, sí, la fornicación es visible, el adulterio es visible, la pornografía usted la tendrá interna y sabrá, usted sabe. Mire, pero hay tantas cosas internas que a nadie conoce. Hay tantas situaciones allá que solo usted y Dios sabe. Esas son las que hacen más daño. Esas son las que no me están dejando poner por obra su palabra en mi vida. Esas son las que no me están dejando crecer. Hay tantas situaciones mire, el ser humano es supremamente complejo. El ser humano es supremamente complejo. Y a veces creemos que, no, claro, pero es que ya yo no bailo. Yo no fumo. Yo no salgo a hacer cosas irregulares. Sí, pero no le has perdonado a X persona lo que te hizo hace 10 años. No se lo has perdonado ni a tu marido. No le has perdonado a tu relación anterior que te hizo tanto daño. No le has perdonado al vecino, a la amiga de la infancia que te dijo X cosa, al compañero del colegio. Y ya tienes 30, 40, ya tienes 20. Y no has superado tu mala relación anterior. No has superado tu mala situación anterior. No has perdonado a ese familiar que te hizo daño y que te abusó de ti en tu infancia. No has perdonado a esa persona que lo único que hizo fue degradarte. O no has perdonado a esa persona que tienes al lado. ¿Cuántas situaciones que solamente nosotras conocemos? Que solamente en nuestra intimidad tuya, mía, aquí, solas, en esta cabecita, que nadie conoce, que solo lo sabemos nosotros. Hay muchas cosas que son los protagonistas, son muchas situaciones, muchos pensamientos, muchos sentimientos que te hicieron hace 30 años, 20, 5, 15, que no te están dejando crecer y que no te están permitiendo poner por obra la palabra. Y nosotras no nos damos cuenta. Ay, Caro, yo no lo había analizado, pero yo siento que yo rechazo a todo el mundo que llega en mi vida, que yo tengo un comportamiento hostil con la gente. Y no es que sea grosera, no, simplemente tienes un lenguaje corporal agresivo que no te das cuenta porque lo traes de tu infancia. O vas por la vida creyendo que ya no le voy a poner seriedad a las cosas porque es que yo le di tanta seriedad y tanta importancia a las cosas antes que ya no le doy importancia a nada. Entonces para mí ya nada es importante y eso tampoco te está dejando crecer. Entonces necesitamos entrar en esa introspección, en esa atención plena en nosotras. Empezar a analizar y decir, bueno, no me está funcionando esto, X situación, usted sabe mejor que yo. Señor, ayúdame. Señor, ¿qué está pasando? Señor, ayúdame a entenderlo. Señor, ayúdame a caminar de manera contundente. La palabra del Señor dice que todo lo que hagamos prospera. Hay algo que no estamos haciendo bien, que no estamos prosperando en X área. Hay algo.
Puede haber algo ahí. ¿Qué será lo que no me está dejando crecer en esta área o en esta o en esta? El Señor quiere la bendición para todos. El Señor quiere la bendición para todos. Solo que nosotros, algo en nosotros. Eso no es el diablo, que es que el diablo tiene poder sobre mí. Deje de culpar al diablo, porque es que nuestro mejor eh, momento en la vida, nuestro mejor argumento es el diablo. Es que el diablo no, es que el diablo no es. Es usted la que tiene que empezar a tener control de su vida, control de su entorno. Si yo estoy buscando al Señor, si yo estoy haciendo las cosas bien, si yo entro a la presencia del Señor, si yo cumplo la palabra, la pongo por obra, ¿por qué me va a ir mal? Ah, porque en la vida llegan momentos en que pasa y sí, eso lo sabemos, pero siempre es lo mismo, siempre el mismo problema, siempre la misma circunstancia, ya que cambiemos de Señor, cambia la guerrera, porque es que es importante que nosotros empecemos a hacer introspecciones. Tienen que haber cositas. Porque miren, el Señor quiere un pueblo perfecto. Ah, es que la perfección no existe. No, eso no existe. No, sí. Sed perfectos porque yo soy perfecto. Y la perfección no es que yo sea la más exitosa del planeta y que yo me vuelva, quién sabe, como X persona, que es que no. El éxito es distinto para cada uno. Y Dios tiene planes distintos para cada uno de nosotros. En el lugar donde estemos, ahí el Señor nos da la bendición. Y no es que yo tenga que ser presidente, ni tengo que ser, imaginarme unas cosas locas y grandes, ¿no? El Señor nos va a llevar a donde nosotros, donde tiene el propósito con nosotros, hasta donde nosotros queremos que el Señor nos lleve, hasta allá nos lleva el Señor. Amén. Entonces la invitación en esta madrugada es que más que, y yo siempre les digo, a mí hace mucho tiempo dejé de enfocarme en terceros y me enfoco en mí y analizo mis situaciones. Y le digo, Señor, esto que pasa, esto, Señor, yo qué tengo que, Señor. Y entro en mí, en qué tengo que dar, en qué tengo que eliminar, en qué tengo que depurar, en mí. Así que la invitación es que cada uno hagamos esa introspección, esa meditación, ese resentimiento que hay en el fondo, esa falta de perdón, esa, esa falta de prudencia, de entrar a no opinar donde no tenemos que opinar, de no lanzar, de limpiar, de sanar, de evolucionar, de crecer, pero en aquello que cada una sabe y conoce allá en el fondo. Amén. Esa es la invitación para esta madrugada, porque todos decimos, sí, yo creo en Él, yo soy hija de Dios. Sí, lo somos, pero estamos cumpliendo su palabra. Estamos realmente poniendo por obra su palabra. Amén. Para que el Señor haga la obra en nosotros. Podemos decir, creo, pero para creer necesitamos ejecutar la palabra de Él en nuestra vida. De esa manera decimos, creo. No, es que yo veo a tal persona y no puedo porque me da que el Señor obre en nosotros. Hay gente que realmente pues se la gana, ¿no? Que ahí uno dice, ay, pero es que hacen un esfuerzo inmenso para que nadie los quiera. Pero a nosotros no nos interesa. Hay gente que tiene comportamientos equivocados. Hay un sistema podrido allá afuera que vive haciendo cosas equivocadas y eso se ve en todas las esferas, en los que se hacen llamar hijos de Dios y en los que no. Pero da mucha más rabia en los que se hacen llamar hijos de Dios. Porque usted dice, bueno, no es que tienen conocimiento, son manipuladores, hacen una gran cantidad de situaciones que uno dice, pues, y eso daña el corazón de muchas personas porque dicen, no, pues, que si eso que dicen ser hijos de Dios y hacen todo eso, ya imagínense el resto. Pero no dejemos dañar nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón. Porque si yo no cuido mi corazón y se daña mi corazón, no voy a poner por obra su palabra. Amén. La invitación en esta hora de la madrugada es que hagamos un análisis entre nosotras, en nuestra vida interior, en nuestra cabecita, y nosotras como mujeres que tenemos tantas cosas en esta cabeza, para que estemos más tranquilas y podamos fluir en todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotras como mujeres. Para los hombres también, pero nosotras como mujeres, que fácilmente nos afectamos por muchas situaciones que han llegado en el pasado, en el presente
y seguramente se presentarán en el futuro, pero que estemos muy maduras y estemos agarradas del Señor para poder que todo lo que llegue de ahora en adelante lo podamos manejar con el Señor. Amén. Vamos a hablar, vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias al Señor por su palabra y por este tiempo que hemos compartido. Santo Dios de Israel, te amo. Gracias por este tiempo, por este momento, por la oportunidad, Señor, que tú nos das de buscarte y de aprender de ti. Señor, los judíos en ese tiempo, cuando tú estabas aquí en cuerpo, Señor, decían, pero venimos de Abraham, somos del linaje de Abraham. Y tú los veías y tú les decías, no lo son, porque me quieren matar. ¿Cuántas veces nosotros decimos, somos tus hijas, Señor? Pero te rechazamos, pero no te aceptamos. No queremos aceptar, Señor, la corrección de tu parte. Señor, ayúdanos a poder entender la corrección tuya, a eliminar todo aquello que no nos deja crecer. Señor, a depurar todo aquello que no nos deja evolucionar, a perdonar, a caminar hacia adelante, a entender y a eliminar también a todas esas personas, Señor, que no nos dejan crecer y que nos hacen daño a diario. Pero sobre todo a perdonar internamente, Señor Jesús. Llénanos de ti en esta madrugada. Ayúdanos a sanar nuestro pasado, a sanar nuestro presente, Señor Jesús, para que tú seas caminando con nosotros en el futuro. Y siempre, Señor, gracias te damos, Santo Dios de Israel, en este momento, en este día. Amén y amén. Gloria al Señor. Un abrazo gigante para todas. Bendiciones de lo alto. Que tengan una maravillosa y fantástica madrugada, mañana, día. Siendo la voluntad del Señor, nos vemos en un nuevo devocional de Poderosa en la intimidad con Dios. Así que bendiciones de lo alto. Un abrazo gigante. Y espero que este devocional haya sido de bendición en su vida. Ha sido de gran bendición en mi vida. Y espero que podamos poner por obra su palabra, que es realmente lo que necesitamos hacer. Amén. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias a ustedes, mi Moni. Un abrazo gigante. Vivi, bendiciones. Chao, mi Rosa. Dios te bendiga. Nidia, bendiciones. Bendiciones de lo alto. Dios les bendiga y Dios los guarde. Y nos vemos. Chao. Recuerden compartir con alguien que lo necesita, que estamos en YouTube para que lo compartan. Y acuérdense escuchar los podcasts en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, que son plataformas que también usted puede escuchar todos los mensajes que hay allí y todas las reflexiones que hay para el bienestar de nuestra vida y de crecimiento espiritual. Bendiciones para todos. Chao. Lejos de las preocupaciones, cerca de Dios, con tu voz radio.